Gracias, buenos días. Bueno, en primer lugar, saludos a todos. Reconfortante ver a distinguidos juristas, a exprofesores, a buenos amigos, tratando de poner un grano de arena más en este país que tiene una institucionalidad devastada. Mi reconocimiento, por supuesto, al profesor Alexander y a la profesora Jenny, quienes no solo ejercen una encomiable labor en la actividad de la revista, sino que además en este país hablar de derecho se ha vuelto algo casi que delictual, ¿no? Entonces, y sobre todo de estos temas, ¿no? de derecho público, es dificilísimo. Yo quisiera plantearle una serie de reflexiones. Hago una breve corrección, y es que mi tema original, y rescato las palabras de Mauricio, mi tema original era precisamente los límites al poder constituyente, ¿no? Pero en los días subsecuentes a plantear ese tema, se empezó a hablar del 350 y del 333 de la Constitución. Y precisamente, como decía Mauricio hace rato, vivimos en un país donde la realidad de la mañana es distinta a la de la tarde, ¿cierto? Ayer tuvimos un día súper convulsionado. Entonces yo le propuse al profesor Alexander cambiar el tema, ¿no? Y analizar un poco la justificación de la aplicabilidad inmediata de los artículos 333 y 350 de la Constitución. Quiero hacer, antes de comenzar, la salvedad de que yo no vengo a proponer cuál es el contenido, cuál es la acción concreta, más allá de que diga un par de ideas, de la aplicación de esos artículos. Lo que vengo a hablar es de por qué es necesario reivindicarlos en este momento, y creo que, como decía el profesor Galotti, desde hace mucho tiempo debieron ser reivindicados, ¿no? El Estado de Derecho, en términos meramente formales, puede dar lugar a cualquier cosa. El nazismo, el fascismo y el comunismo eran estados de derecho, porque todo Estado tiene un ordenamiento jurídico. De tal manera que el constitucionalismo moderno ha dicho, bueno, pero entonces pareciera que el concepto meramente formal no basta, que hay que asumir, hay que reconocer, como decía el profesor Blanco Uribe, que la Constitución se informa de una serie de principios que son anteriores y que se plasman en la Constitución para dar lugar a un modelo de Estado. Hoy día podemos hablar de que un Estado de Derecho, en términos republicanos, es un Estado democrático, un Estado constitucional. Y ese Estado constitucional requiere o se informa de ciertos principios que le son esenciales y sin los cuales ya no estamos en presencia de esa forma de Estado. Como a mí me encantan los automóviles, suelo explicarlo de la siguiente forma. Para uno estar en presencia de un automóvil, uno tiene que estar viendo algo que tiene 4 ruedas, un motor, una caja de velocidades y al menos un puesto de conducción. Porque si no, puede ser una carreta, una moto, un triciclo, puede ser cualquier otra cosa menos un automóvil. El Estado constitucional de derecho, en primer lugar, tiene una finalidad humanista. Y esa finalidad humanista no es otra que el reconocimiento de los derechos humanos como la esencia misma del régimen constitucional. El Estado, así como un automóvil existe, no para que tú lo veas, por más bonito que sea, sino para que te lleve y te traiga, o para llevar cosas, el Estado constitucional existe es para garantizar los derechos humanos, para protegerlos y salvaguardar los derechos humanos. Y los derechos humanos no es lo que diga la Sala Constitucional. Los derechos humanos parten, como decía el profesor Alberto Blanco Uribe, del respeto a la dignidad humana, a la autodeterminación, a la libertad. Por eso se reconocen como una cláusula abierta. Siempre digo en mis cursos que usted podría borrar todo el capítulo correspondiente a los derechos humanos de la Constitución del 99 o de cualquier Constitución y aún estarían ahí porque informan el contenido dogmático de la Constitución, inspiran la actuación del Estado. El Estado está ahí para garantizarlos y protegerlos.
todos los derechos humanos. Es lo que se llama la optimización de la promesa constitucional. Que cada quien viva conforme a sus aspiraciones y capacidades, en fin, garantizar no solo los derechos de libertad, los derechos de igualdad, sino además los derechos sociales, los derechos prestacionales a los cuales se hacía referencia hace rato y que tenemos totalmente menoscabados. No hay salud, no hay educación, en fin, menos, por supuesto, hablar de los derechos de la denominada tercera generación, como son la paz, el progreso, etcétera. Pero además, el Estado, para garantizar efectivamente el desarrollo de los derechos humanos, se informa del principio democrático. Un Estado constitucional debe ser un Estado democrático, un Estado donde los ciudadanos formen parte del poder, no donde estemos subyugados al poder. Un Estado de ciudadanos, no de súbditos. ¿Okay? Y la ciudadanía necesariamente se manifiesta a través del derecho a la participación. Derecho a la participación que, como decía el profesor Galotti, debe garantizarse en condiciones de universalidad, de igualdad, de racionalidad. Siempre digo que no elegimos a un candidato a diputado, a gobernador, a alcalde o a presidente como elegir un novio. Usted puede elegir como novio, como novia, a quien le dé la gana por las razones más irracionales que se le ocurran, ¿verdad? ¿Ah? Porque le gustan los calvos, lo que sea. En cambio, a un funcionario usted lo tiene que elegir porque esté capacitado para el ejercicio del cargo, ¿cierto? ¿Ah? Y porque tenga un programa político que sea conforme al texto constitucional. Además, el régimen democrático se informa, y creo que es uno de los elementos más importantes de la democracia, y solemos olvidarnos de él, que es el del principio de reciprocidad democrática. Si el Estado está para garantizar la vigencia y la salvaguarda de los derechos humanos, la reciprocidad democrática no es otra cosa que la actuación efectiva del Estado en favor de los derechos fundamentales, no de los intereses particulares de los gobernantes. Y suelo ejemplificar esto en clase a través de la siguiente pregunta. Yo siempre pregunto en clase, o suelo hacer esta pregunta en clase. Digo, ¿cuáles son las 5 necesidades que ustedes creen que tiene la sociedad venezolana frente al Estado? Normalmente la gente habla de seguridad, la gente habla de salud, la gente habla de educación, ¿ok? Trabajo, etcétera. Nadie nunca me ha dicho que su aspiración ciudadana es la patria. Nadie. Nadie quiere que el Estado le dé patria, porque ese es un concepto jurídico, si es que es jurídico, yo creo que es más bien sociológico, es un concepto indeterminado y el Estado no está para eso. El Estado no está para la gloria del Estado. Ya lo decíamos de que no es la gloria del Estado, es la libertad de los ciudadanos. Pero además la democracia se informa del principio del pluralismo, del respeto a las minorías, del respeto a la diversidad, ¿ok? Y finalmente de la alternabilidad democrática, al contrario de lo que ha dicho la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La alternabilidad democrática no es la posibilidad de que tú reelijas al gobernante porque estás contento con su ejercicio. No, la alternabilidad democrática es el efectivo cambio del gobernante, porque si la democracia es racional, tú votas por quien tenga la misma ideología de quien está gobernando bien, ¿ok? Pero si lo dejas a él, lo estás enseñoreando en el poder, y eso es un signo característico de un modelo dictatorial, la permanencia, ¿verdad? El cesarismo democrático también llamado. Pero finalmente la democracia supone la imparcialidad y la garantía de que los órganos electorales actúan respetando la voluntad popular, ¿ok? Sin esa opacidad característica y sin ese manejo turbio de las datas electorales para romper el principio de un voto, de un ciudadano, un voto. Eso es democracia, eso es un Estado democrático a grosso modo. La división de poderes también forma parte esencial de un Estado constitucional de derecho, la división formal de poderes, ¿no? No quiero entrar a desarrollar el tema de qué significa o no el principio de división de poderes, pero sí quiero darles un ejemplo de su menoscabo desde antes del 2013. Hasta el año 2013, no recuerdo la cifra exacta, pero creo que el 80% de las normas dictadas, estoy cerca de eso, cualquier duda me pueden
escribir a mi correo o a mi número telefónico. Yo con todo gusto se los doy y yo tengo un trabajo donde desarrollé eso. Hasta creo que un poco más del 80% de las normas de rango legal habían sido dictadas por vía decreto ley, ¿ok? En circunstancias totalmente irregulares, porque en realidad los decretos ley responden a situaciones de emergencia, donde el Poder Legislativo, vista una situación de anormalidad que no puede atender, porque el proceso legislativo es un proceso complicado, ¿verdad?, habilita al Poder Ejecutivo para que dicte unas normas en un breve espacio de tiempo y pueda atender por el principio de sujeción a la legalidad la situación que se está presentando y que no está regulada. En Venezuela no hay justificación para que más del 80% de las normas legales, sin hablar de la violación al principio de reserva de ley orgánica, que en ningún caso jamás deberían admitirse que fueran dictadas por otro órgano distinto a la Asamblea Nacional, que es el Poder Legislativo, el Poder Deliberante. Además del principio de división de poderes, forma parte esencialísima del Estado constitucional de derecho, el control de la actuación del poder público. El control que se manifiesta básicamente a través del contencioso administrativo y de la justicia constitucional. Y la justicia constitucional, en esencia, está concebida es para controlar al poder, no para convalidar sus actuaciones, para garantizar la vigencia de los derechos que está siendo menoscabado por la actuación del Estado y además para garantizar que la normatividad constitucional tenga plena vigencia, que la Constitución no se vuelva una declaración de intenciones, que no estemos en presencia de una Constitución nomalista, es decir, una Constitución que no se cumple y que por tanto resquebraje su supremacía, su vigencia, su normatividad. Luego es esencial del Estado constitucional o democrático de derecho el principio de responsabilidad del Estado, que deriva del respeto al principio de situaciones jurídicas y del carácter subjetivo del Estado. El Estado es un sujeto de derecho, por tanto es un sujeto susceptible de obligaciones y cada daño económicamente valorable sobre la esfera jurídica de nosotros es susceptible de resarcimiento. Como decía el profesor Galotti, no daba cifras, pero el porcentaje de expropiaciones que han ocurrido en Venezuela es impresionante y realmente no son expropiaciones porque en un alto número no han implicado un resarcimiento económico. Luego, la cláusula social, que como afirma la doctrina no implica el menoscabo de los derechos de libertad ni de igualdad, no implica tratar de establecer un régimen socialista. Una cosa es la cláusula social y otra cosa es una cosa es el socialismo y otra cosa es la cláusula social del Estado de Derecho. La cláusula social del Estado de Derecho, que brillantemente ponía el profesor Alberto Brancuribe, no pretende llevarnos al establecimiento de un régimen comunista, de ninguna manera, simplemente trata de restablecer un poco la igualdad social en el sentido de que las personas tengan acceso a derechos prestacionales, a prestaciones universales básicas como la educación y la salud, independientemente de su condición económica. ¿A través de qué? De obligaciones que se imponen al Estado y obligaciones que incluso han sido reconocidas por el Tribunal Supremo como verdaderas obligaciones de hacer, como obligaciones de resultado. Luego está el principio de descentralización, la descentralización como un mecanismo operacional a través del cual se atribuyen competencias y autonomía a los entes políticos territoriales menores para hacerlos más eficientes, ¿okay? Autonomía en la materia política, administrativa, tributaria, etcétera. Una descentralización que se ha visto menoscabada al punto de que se nombran a dedo gobernadores, como ocurre hoy día en Sucre y como ocurre en el estado de Aragua, violando totalmente los elementales principios democráticos, ¿no? Todo esto, amigos, todos estos principios, y bueno, finalmente, por supuesto, el principio de juridicidad o de supremacía constitucional, que es reconocer el carácter normativo y vinculante del texto fundamental, sin menoscabo, ojo, de la primacía de los derechos humanos, del derecho de los derechos humanos sobre el ordenamiento interno,
pero sí reconociendo que la Constitución debe tener plena vigencia. Si no vemos todo esto, si esto no se constata en la praxis, si el auto, que es el Estado constitucional de derecho, no funciona y no anda, ¿ok? Si no hay control, si hemos ejercido todas las acciones jurídicas, todas las acciones que el ordenamiento jurídico nos reconoce para restablecer la normatividad constitucional que viene siendo violada, en mi concepto, desde que se derogó indebidamente la Constitución de 1961, que no admitía, ¿ok?, una modificación en los términos en que fue, es decir, que no estamos hablando, cuando, perdónenme quien difiere, y por supuesto que por lo menos en este recinto estamos en un contexto democrático, ¿verdad? Pero me da risa cuando a veces dicen risa y, bueno, y tristeza, por supuesto, cuando se dice recientemente, hay un golpe de Estado. Hubo un golpe de Estado con las sentencias de ayer del tribunal. No, señores, en Venezuela vive un golpe de Estado desde hace 18 años, ¿ok? Desde hace 18 años vivimos en una cosa distinta a lo que debe ser un Estado constitucional de derecho, a lo que se supone que finalmente votamos cuando se aprobó la Constitución del 99, ¿no? Entonces, precisamente la pregunta que me sobreviene es, ¿qué hacer cuando no se cumple la Constitución, cuando no hay mecanismos de control eficaces, cuando una parte del poder público, como es la Fiscalía General de la República, ¿verdad?, que hasta hace nada avalaba la actuación del Ejecutivo y del Poder Judicial, que hasta hace nada colaboró con la condena de personas que eran inocentes de los cargos que se le han imputado, ¿cierto?, por delitos políticos, etcétera, ¿no? Cuando esa institución intenta ponerle finalmente un freno a la vocación autoritaria del régimen, y la Sala Constitucional vacía totalmente de competencias a la Fiscalía en ese sentido, ¿no? ¿Qué hacer cuando estamos ante una amenaza cierta de involución jurídico-política hacia un régimen que ya va a perder su cariz autoritario y presenta más bien matices totalitarios? Yo les confieso que hasta hace 2 meses no imaginaba un escenario peor que el que teníamos. Y la Constituyente nos abre una ventana hacia un Estado realmente totalitario. Es una cosa, siempre se puede estar peor, ¿no? Yo recuerdo cuando yo estudiaba pregrado, después de haber visto constitucional y administrativo, y decía, ¿qué hará el Tribunal Supremo Popular de Cuba? No visualizaba, ¿no?, eso de cómo puede funcionar un Tribunal Supremo, una Corte Suprema en un Estado comunista. Ya, lamentablemente, la historia y la realidad me han dado una visión bastante clara del asunto, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en este estado de cosas? O ¿qué hacer no? ¿Por qué invocar la aplicación de los artículos 333 y 350 de la Constitución? En primer lugar, porque somos ciudadanos, no súbditos. Solo en un Estado absoluto, solo en un Estado totalitario, nos podemos quedar de manos cruzadas frente a un escenario donde el Estado nos viola absolutamente todos los derechos, en todos los escenarios de la vida social. Ya lo decía el profesor Mauricio de manera brillante, incluso el derecho de petición, ¿okay? Ni siquiera nos dan respuesta negativa, no, simplemente te dejo ahí, ¿no? Es terrible. Ni hablar de la libertad, ni hablar de las discriminaciones políticas a las que somos sometidos a diario. Entonces, en primer lugar, el carácter ciudadano de lo que queda, al menos formalmente, de república. En segundo lugar, el carácter participativo de nuestra democracia. Si hemos reivindicado durante 8 años que Venezuela, o que la Constitución del 99, nos llevó de una democracia representativa a una democracia participativa, pues precisamente está en cabeza de cada uno de nosotros
¿verdad?, en la medida de nuestras posibilidades, oponernos a la definitiva abolición de todo el régimen democrático, de lo poco que queda del régimen democrático en Venezuela. Luego, finalmente, el derecho a oponernos a la violación de nuestros derechos humanos frente a un régimen despótico que los viola sistemáticamente. Yo cierro mi intervención citando a Alberti. Él decía, no son las leyes las que necesitamos cambiar, en este caso no es la Constitución la que necesitamos cambiar, son los hombres. Necesitamos cambiar la política doble y hábil de los truhanes de categoría por políticos democráticos y honrados. No tenemos otra salida que desconocer el régimen y rescatar a la democracia. Es nuestro derecho. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de una huelga general, a través de calle permanente, pero lo cierto es que si no lo hacemos, vamos a terminar de renunciar a nuestra condición de ciudadanos, vamos a tener que conformarnos como tristemente hace Cuba, siendo súbditos de un régimen, ¿okay? Y creo que hasta por lo menos aquí en este salón y con todos los eventos que están sucediendo, no pareciera, gracias a Dios, ser la intención de los venezolanos. Muchas gracias por la atención.